La paz de Cristo, hermanos y amigos de este ministerio. Hoy tenemos el mensaje a la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3 del 1 al 6, donde la Biblia dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el mapa peninsular de Anatolia está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y luego viene Sardis, la ciudad de Sardis, donde había una iglesia en esta parte de Asia Menor en tiempos del apóstol Juan. Y esta carta, que es el tema de nuestra prédica hoy, la envió el Señor a través de Juan al ángel o al pastor de esa iglesia histórica de Sardis. No se sabe cómo se formó la iglesia en Sardis. Es posible que haya salido del trabajo misionero de Pablo en Éfeso. Pero esta iglesia tuvo hombres sobresalientes como Melitón de Sardis, un gran líder que Dios usó y que la iglesia antigua recordaba con mucho cariño. A él le sobreviven algunos escritos. El mensaje a Sardis que estamos examinando hoy es profético y representa el 5º periodo de la historia de la iglesia. Hay que consignar que el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es profecía acerca de la iglesia, y los periodos concuerdan con las épocas histórico y proféticas que están ahí enunciados. La palabra Sardis significa escapado, escapados, porque como ya hemos estudiado que en Tiatira la iglesia llegó a lo más profundo, o sea, el mensaje a la iglesia anterior. Ahí la iglesia tocó las profundidades de Satanás, pero algunos no se resignaron a vivir un cristianismo contaminado con idolatría y paganismo, y se escaparon de esa Babilonia, haciendo eco al mensaje del Señor que dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Babilonia bíblicamente es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, según Apocalipsis 17-18. Y en tiempos de Juan, la que reinaba sobre la tierra era Roma, donde los emperadores vestían de púrpura y de escarlata. Y Juan identifica a Roma con la gran Babilonia del Apocalipsis. Y a Roma le nacieron hijas que no fueron fieles. Y también a estas se les llama ramera. Por eso Roma es madre de todas las rameras. El Espíritu Santo la llama ramera. El ángel que habla con Juan también la llama ramera. Los que salieron de Roma hacia el protestantismo en la Reforma, esos son los escapados. Y de esos que salieron
de el cristianismo mezclado con paganismo. Algunos fueron fieles, pero otros aún fuera de la Gran Babilonia se extraviaron y fueron infieles. Los fieles son el remanente que guardó sus ropas. El protestantismo degradado es la parte infiel. Este periodo no fue tan bueno. El Señor habla claro para que la iglesia se purifique y se arrepienta, porque si sigue lo que Él reprueba, va a perder galardón y hasta la salvación. En el tiempo de Sardis, o más bien Sardis representa el tiempo de la Reforma, donde la iglesia fue cayendo, de perder el primer amor, de aceptar las obras nicolaitas y de la doctrina de Balaán, de habitar o cohabitar donde estaba el trono de Satanás, de irse a las profundidades de Satanás. Ahí el Señor le da un nuevo aliento a la iglesia, un nuevo aire, y en Sardis empieza un nuevo comienzo, porque el comienzo original que empezó con la iglesia de Éfeso fue bajando hasta que tocó fondo y ahora empieza a levantarse. Entonces, las profundidades de Satanás, esa degradación fue profetizada en sentido gramático histórico para Israel, porque Israel es figura del pueblo de Dios del tiempo de la gracia, que es la iglesia. Y Joel dice en el capítulo 2, verso 4, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Pero Joel 2, 25 al 27 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En ese tiempo en que el árbol quedó prácticamente muerto y solo las raíces mantenían una vida oculta, en ese tiempo Satanás le hizo mucho daño al cristianismo. Ese fue el tiempo de la Edad Media, del oscurantismo, la edad de la oscuridad. Si no hubiese sido por algunos hombres de Dios que no se dejaron vencer, el cristianismo había sido avergonzado. Sucedió en ese tiempo de la iglesia de Tiatira, antes de Sardis, lo que dice Mateo 13, cuando los ángeles le preguntaron al Señor: Señor, ¿no sembraste acaso buena semilla? ¿Cómo es que salió cizaña? El Señor sembró la buena palabra, la buena doctrina, los buenos principios, pero apareció cizaña como en el tiempo de Alejandro VI o el Papa Borgia y otros papas terribles. El Señor dijo: yo os restituiré. Salid de Babilonia, pueblo mío, así como Israel se apartó de Dios y se fue cautivo a Babilonia, pero Dios posteriormente sacó de Babilonia un remanente fiel y lo regresó a Jerusalén y restablecieron la ciudad y el templo. En el Nuevo Testamento también la iglesia fue atacada por una Babilonia, por una Jezabel que enseñó a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos y a mezclar lo santo con lo impuro. Y esa Babilonia es Roma, que llegó a ser posteriormente el catolicismo romano, de la cual el pueblo del Señor tiene que salir completamente y no hacer ningún pacto de ecumenismo de ninguna manera, porque es la gran ramera, la Jezabel. Sardis o escapados son los que salieron en la Reforma Protestante, cuando Lutero puso las 99 tesis reclamando la contaminación de la iglesia, cuando la iglesia vendía las cartas de salvación. Él se levantó y no quiso aceptar eso, porque el Señor le reveló la epístola a los romanos, donde la salvación, la justificación es por la fe. Y por eso Sardis alude a vestiduras blancas, porque había un grupo que se mantuvo en la línea que Dios quería. Generalmente eran clandestinos, pero el protestantismo que se mantuvo
a flote sobre la superficie, a la vista, fue demasiado denominacional. Eran por denominación. En ese tiempo, los nacidos en Italia o en Latinoamérica eran católicos. ¿Por qué? Porque nacieron en territorio católico. Si nacían en Alemania, entonces el líder político de Alemania era luterano y todo el pueblo era luterano. Si en Inglaterra nacían, entonces eran anglicanos. Ellos tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos, porque empezaron a amar la denominación, la institución, a sentirse orgullosos de que yo soy católico, de que yo soy luterano, de que yo soy presbiteriano, de que yo soy anglicano. Pero había un remanente regenerado y justificado que vivía y permanecía y que eran de Cristo, y sin ponerse ningún distintivo denominacional ni de algún líder humano. Por eso cuando el Señor se presenta en Sardis, es un nuevo comienzo. El comienzo de Éfeso se echó a perder hasta las profundidades de Satanás. Ahora era tiempo de reflotar, de surgir, de levantarse. En Éfeso el Señor tenía las 7 estrellas y andaba en medio de los 7 candeleros. Pero en Sardis estaban las 7 estrellas, pero no estaban los candeleros. El Espíritu Santo no estaba al mando de la iglesia. La iglesia no estaba completa, no estaba normal. Apenas se había restaurado la justificación por fe, y la lectura de la Biblia, que estaba prohibida, empezaba ahora a abrirse para que el laico, el pueblo, el creyente pudiera leer la Biblia directamente. No había visión del cuerpo de Cristo. En Éfeso el Señor se movía entre los candeleros, la iglesia funcionaba como tal. Al principio las iglesias tenían el nombre de la ciudad. Se llamaba la iglesia y el apellido era la ciudad. La iglesia en Éfeso, en Roma, en Esmirna, en Jerusalén, en Antioquía, en donde estuviera. Pero en la Reforma, el clero que tomó la doctrina nicolaíta distorsionó la eclesiología. Y obispos, presbíteros y ancianos, todo eso para Pablo era lo mismo según Hechos 20. Pero en los siglos tercero y cuarto comenzó esa doctrina nicolaíta con el clericalismo. Aparecieron los obispos sobre los ancianos, los arzobispos sobre los obispos. Los laicos se quedaron sin nada porque le arrebataron el sacerdocio de todos los creyentes. Solo el clero acumuló y apañó el sacerdocio. Pablo dijo que la jurisdicción de los ancianos o obispos eran la ciudad. Pero con el romanismo aparecen las diócesis episcopales que van más allá de la ciudad. Y luego aparece el sistema papal y empieza a crecer. Constantino dejó un vacío de poder en Roma cuando se mudó a Constantinopla. El pueblo romano estaba acostumbrado a un gobierno monopolar. Esto dio paso para que el obispo de Roma, León Magno, tomara la autoridad en Roma. Luego fue declarado sucesor de Pedro y vicario de Cristo, y todos tenían que acudir a él. Él tenía la última palabra en todo. Eso fue hasta Bonifacio VIII, quien escribió la bula Unam Santam. Tomó un pasaje donde Jesús dice: el que no tiene espada compre una. Y los discípulos dijeron: aquí hay 2 espadas, en Lucas 22, 36 al 38. Y Bonifacio VIII interpretó que las 2 espadas eran el poder político y el poder religioso que se le había dado al Papa, y se tomó el mando político y religioso de todo el imperio. Vaya exégesis que hizo de la palabra de Dios. Además, si el emperador no era coronado por el Papa, no era válido su entronamiento. Y el Papa tenía derecho aún de liberar a los súbditos del emperador para que se rebelaran contra él. Así creció ese monstruo llamado papado. Y así se hizo grande la gran ramera y la Jezabel, andando en medio del cristianismo y creyéndose que tiene la palabra profética de Dios.
La eclesiología simple de la iglesia del primer siglo se cambió con el nicolaísmo que sometió al laicado, le quitó el sacerdocio. Pedro dijo: vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, en 1 de Pedro 2:5. Lo mismo dice Apocalipsis: nos limpió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora nadie era sacerdote. Nadie podía orar ni leer la Biblia directamente. Había que hacerlo a través del clero. Hubo degradación total. El gusanito que apareció allá en el profeta Joel se comió el árbol. Pero el Señor dijo: restituiré. Y comenzó la restauración con la reforma. Aunque fue solo un inicio, porque la eclesiología no se restauró. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora el Señor no andaba entre los 7 candeleros en Sardis. Eso fue quitado. Los candeleros no estaban en orden cuando sucedió la reforma. La eclesiología era romanista, luego era de los príncipes. Enrique VIII era el líder de Inglaterra y cabeza de la iglesia anglicana. El líder de Alemania era luterano y todo el pueblo era de la iglesia luterana. Italia estaba bajo el Papa y todos eran católicos. El Señor Jesús estaba afuera. La eclesiología estaba muy baja. Pero el Señor tenía sus mensajeros en su mano, aún sin estar todo restaurado. Dios usó a Lutero para restaurar la autoridad de las Escrituras. El principio fue solo fe, solo gracia, solo Escritura. El Señor comenzó de a poco a restituir lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Y por eso habla de personas en vestiduras blancas. Eso no se lo dijo a las otras iglesias. El Señor habla al remanente fiel y a todos los que en ese tiempo se hacían llamar cristianos. Y les dice: conozco tus obras. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Tener nombre caracteriza a Sardis y al protestantismo. Todo el mundo quiere un nombre. A Filadelfia, que supera en espiritualidad a Sardis, el Señor le dice: ha guardado mi nombre, el nombre del Señor. Pero a Sardis les dice: tienes nombre, porque ellos estaban solamente interesados en su nombre. Tienes nombre de que vives. Con el denominacionalismo aparecieron los nombres. El nominalismo es parte de la filosofía. Es formulismo, formalismo, institucionalismo, escolástica ortodoxa sin vida. Tenían grandes títulos, campanarios, órganos de tubos, personería jurídica, cuello clerical. Tenían todo menos vida, porque Cristo estaba afuera. El Señor denuncia las apariencias, las fórmulas, lo nominal, lo denominacional, la institución. No tenían vida, tenían nombre de cristianos, pero no lo eran. Eran grupos reunidos en una catedral gigantesca y hermosa con todo el equipamiento, pero sin espíritu ni vida. Tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Oh, pero dice la palabra: pero tienes unas pocas personas que andan en vestiduras blancas. Siempre hay un remanente. Hubo gente justificada en la Reforma en adelante. Entendieron la epístola a los romanos sobre la justificación por fe y fueron fieles. Se pueden mencionar a muchos fieles que andaban en vestiduras blancas y dieron su vida por ello. El Señor les dice: sé vigilante. A los que no andan conforme a la palabra, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Muchas ya habían muerto, pero otras estaban agonizando. Otra cosa es que el Señor discierne en Sardis, porque al Señor no lo engañan las apariencias. Y Él dice las cosas como son. Lo que la iglesia recibió se fue perdiendo en la historia del protestantismo. El Espíritu Santo mueve entonces un remanente que descubre las palabras del Señor. Son sacados de Babilonia y restaurados. Luego viene otra generación que no tiene el Espíritu y solo le queda el nombre. Tienen templos lujosos, clérigos preparados,
todo formal, con ceremonias muy hermosas. ¿Para qué? Para casar a dos lesbianas o para casar a dos homosexuales en pleno culto, en plena catedral. Esas religiones ahora que siguen muertas, tienen teólogos ateos, otros de la teología de la muerte de Dios. Algunos dicen, soy episcopal cristiano y ateo, porque no hablan del cielo, ni de Dios, ni de la eternidad, solo de la moral de Jesús, y que esa moral puede ayudar a la convivencia humana, pero es todo. Ellos enseñan contra la Biblia en su mismo seminario, y esa misma denominación les paga para que prediquen un evangelio totalmente distorsionado, donde niegan el nacimiento virginal de Cristo, niegan la resurrección, niegan la inspiración de la Biblia, predican blasfemia desde los púlpitos. Y el Señor le habla a esta gran ramera y a sus hijas que son infieles. El remanente recupera cosas, pero las ovejas a veces, las que vienen más atrás, encuentran aguas turbias. En lugar de pastos suculentos, hayan pastos hollados y pisoteados, según Ezequiel 34, 18 y 19. Las generaciones siguientes no son fieles al Señor. Samuel fue fiel, pero sus hijos no. David fue fiel, pero sus hijos no. El Señor no tiene nietos. Cada quien tiene que tener un encuentro personal con Dios. Tiene que arrepentirse y aceptar al Señor personalmente. Tiene que bautizarse cada uno, no importa que sea hijo del obispo, del pastor o de quien sea. Tiene que arrepentirse, bautizarse, recibir el poder del Espíritu Santo. Porque si lo toma solo por tradición, por una herencia tradicional, entonces se va perdiendo todo lo que Dios ha revelado. Y así le ha sucedido en muchas ocasiones a la cristiandad. Han muerto algunas cosas, otras están agonizando. El depósito de Dios está incompleto. Se organizan en base a experiencias. Los que hablan en lengua son pentecostales. Los que se bautizan son bautistas. Los que viven de manera metódica son metodistas. Los gobernados por presbiterios son presbiterianos. Los que guardan el sábado son adventistas. Eso es nominalismo. Poner nombres según una característica experiencial. Organizarse en secciones incompletas. El Señor dio las lenguas para toda la iglesia, para que esté vigente el don del Espíritu Santo y los dones espirituales en toda la iglesia. Toda la iglesia debe practicar el bautismo. Toda la doctrina del Señor debe verterse al cuerpo. Pero el denominacionalismo desintegra y fragmenta la doctrina, y así se muere la esencia de la doctrina apostólica. El Señor le dice a Sardis: no he hallado tus obras perfectas. Una obra no es perfecta cuando tiene parte muerta, no incluidas, cuando está atomizado. El consejo de Dios está incompleto en el protestantismo. Se necesita la plenitud de la palabra y la comunión del cuerpo. Pero en Sardis había romanismo y protestantismo, y eso lo delata el Señor. Él dio obras y estructuras incompletas e imperfectas en Sardis. No pueden haber iglesias que se dediquen y se enfoquen solo en una parte de lo que la Biblia dice. Hay que considerarlo todo y practicarlo como un todo, lo que es la doctrina de apóstoles y profetas, cuyo fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, le dice el Señor a la iglesia. Acuérdate. Retén el consejo de Dios y guárdalo, y arrepiéntete de dejar morir las cosas que son tan necesarias. Arrepiéntete de ser parcial, nominal, incompleto. Pablo le dijo a los tesalonicenses: necesito volver donde ustedes para completar la fe. La fe apostólica dada una vez a los santos debe ser retenida completamente. Acuérdate de eso, de lo que has recibido y oído. Porque si no, velas vendré sobre ti como ladrón, y no te darás ni cuenta cuando venga.
El Señor dice que cuando venga encontrará a algunos de la cristiandad practicando protestantismos, otros estarán en lo nominal, otros estarán en sus instituciones enfocados en sus denominaciones. Eso es estar incompleto, parcial, atomizado, dividido. Solo en Cristo estamos completos en Él. Algunos estarán en estado católico romano porque a Tiatira le menciona su segunda venida y el Señor le dice, tengo algunos pocos que son fieles, pero considera a esos fieles una minoría. Los infieles no velaron y el Señor vendrá sorpresivamente sobre ellos y se quedarán. Habían unas personas en Sardis que no mancharon sus vestiduras y esas andarán con el Señor en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor siempre dice la verdad. No era con todos el problema en Sardis. Él reconoce que hay un remanente fiel en la historia cristiana. La recuperación progresiva de la verdad se da en remanentes. En Sardis el remanente hizo avanzar al protestantismo de una cosa a otra. Lutero trajo la justificación por fe. Wesley el movimiento de la santidad y dentro de este movimiento el metodismo y los nazarenos. Otros recuperaron los dones espirituales trayendo el pentecostalismo. La visión del cuerpo, el depósito de Dios, su consejo ha sido recuperado por remanentes. El Señor reconoce a los remanentes y los identifica como verdaderos redimidos que no han manchado sus ropas, personas regeneradas, santificadas y justificadas. Eso se dio en el periodo protestante con el remanente santo, a los que guardaron la santidad en tiempos críticos. El Señor les promete que en la gloria andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignos, han sido justificados por gracia y son victoriosos en la prueba. Ellos son creyentes dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. En Éfeso, Esmirna, Pérgamo, primero menciona a la iglesia entera, después a los vencedores. Pero a Tiatira, que cayó en las profundidades de Satanás, no se dirigió primero a la congregación, sino primero a los vencedores. Y lo mismo hizo en Sardis. El Señor que tiene las 7 estrellas en su diestra, pero no anda entre los candeleros porque no están habilitados, porque han muerto ciertas cosas. Y solo algunos andan en ropas blancas. El Señor le dice, el que venciere, apelando a los vencedores, a los que venzan el catolicismo, a los que venzan el protestantismo, porque como sumo sacerdote el Señor tiene que mantener los candeleros ardiendo. Y para quitar lo malo tiene la despabiladera. Y cuando falta aceite, añade aceite. El Señor está ahí entre los candeleros reprobando todo lo negativo y reforzando lo que es bueno. Y llama a todos los vencedores desde Tiatira en adelante. Porque si toda la iglesia no llega al nivel esperado, los vencedores llegarán. Este es el énfasis en Sardis, la promesa a los vencedores, esos que andan en ropas blancas y que serán vestidos de ropas blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay cosas escritas en el libro de la vida desde el principio del mundo. El libro de la vida en Sardis está en contexto de los vencedores. El Señor añade galardón a los vencedores. Ser vestidos de vestiduras blancas y no borrar su nombre del libro de la vida. No todos los cristianos son vencedores. Los perdedores no estarán en el libro de la vida. El libro de la vida es una analogía tomada de las ciudades antiguas, donde la gente estaba en el rol de la ciudad. Allí estaban inscritos todos los ciudadanos que vivían en esa ciudad. Pero si alguno era malviviente y empezaba a cometer delitos y desórdenes y molestar a los demás, entonces lo borraban del rol de ciudadano de la ciudad y lo expulsaban de ella. Y de allí viene esta analogía. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El Señor relaciona el galardón con el problema del nominalismo en la iglesia. Este nominalismo tiene nombre de qué es, pero no es. Dice el Señor que cuando Él venga, la gente comprenderá quién en verdad le servía a Él y quién no, según Malaquías 3:18. Hay muchos que nos sirven
y aparecen como servidores, y los fieles servidores aparecen como si no sirven. El Señor dijo: bienaventurados sois cuando tomen vuestro nombre como malo, en Lucas 6:22. Los que están en el protestantismo buscan nombres, quieren aparecer, se autopromueven, mas cuando el Señor confiesa su nombre, eso es verdad. Así que si andas en vestiduras blancas, conmigo confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. No hay que buscar gloria de hombres. Jesús dijo: ¿cómo podéis vosotros ser verdaderos si buscáis gloria de hombres? En San Juan 5:44. No hay que buscar la gloria de Dios, porque Él es fiel y verdadero. Pablo dijo: si buscare todavía el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Los verdaderos creyentes buscan ser reconocidos en el cielo, aunque en la tierra no los consideren. Lo importante es ser reconocido delante del Padre, que escudriña lo profundo. A Él no lo engañan las apariencias. Él sabe cómo somos en realidad. Todos queremos que se hable bien de nosotros por diplomacia, por adulación y conveniencia. Eso es superficial, eso es comprado, es nominalismo. Pero que el Señor hable bien de alguien, como cuando habló bien de Moisés, cuando sus hermanos Aarón y Miriam lo acusaban. Esa opinión sí que es valiosa, la de Dios. Por eso promete a los vencedores confesar su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Desgraciadamente, la iglesia de Sardis, la ciudad de Sardis, hoy no existe como tal. No es la continuación de la Sardis histórica, porque fallaron ante el protestantismo y el catolicismo. Cerca de donde estaba la ciudad de Sardis, actualmente hay una pequeña villa llamada Sarte, que la palabra Sarte viene de la misma raíz de Sardis, pero no es la continuación de la ciudad antigua. Y la iglesia ya no existe en ese lugar porque sucumbió al nominalismo, al protestantismo y al catolicismo nominal. Pero el Señor ahora nos habla a nosotros, porque dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todas las iglesias locales que existan desde Pentecostés y hasta el arrebatamiento. El Señor llama a todos los creyentes que tienen oídos espirituales capaces de oír su voz. Hay que rechazar y huir del protestantismo, del catolicismo, del nominalismo, de las fórmulas denominacionales, y enfocarnos en Cristo y su palabra como doctrina práctica. El Señor exhorta al cristianismo. El que gobierna y dirige a la iglesia dice: cristianismo mundial, yo conozco lo que haces, conozco tu hacer, conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto practicando fórmulas, defendiendo doctrinas fragmentadas y o adulteradas, interpretaciones inexactas, fabricando mezclas tóxicas. Vigila y afirma las cosas buenas que tienes, porque están débiles. Acuérdate de la doctrina recibida y oída de Cristo y sus apóstoles, y guárdalas, y arrepiéntete de haberte desviado, porque si no velas, sin que te des cuenta, vendré a ti y te quedarás. Pero hay un remanente que no han manchado sus vestiduras. En medio de lo que pasa ahora en el cristianismo mundial, el ecumenismo y tantas desviaciones, hay un remanente que no han manchado sus vestiduras. Y este remanente andará con el Señor en vestiduras blancas, porque son dignas. Y el Señor no borrará su nombre del libro de la vida, antes confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Si tienes oído, escucha lo que el Espíritu nos está diciendo en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de tanto enredo de religiones y de doctrinas. Tenemos que mantenernos firmes en el verdadero, porque estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.